4:27, una hora menos en Canarias, todo listo en el canto del grillo para someter a análisis nuestra psique y extraer lo mejor de nosotros mismos. El encargado de bucear en nuestros pensamientos es Sergio García, que cada 15 días se trae a este estudio su consulta de psicología. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Bienvenido como siempre, Sergio. Gracias. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la agresividad y de todo lo que conlleva la agresividad, Sergio. Y la primera pregunta es obligada. ¿Es lo mismo la agresividad que la violencia? No es lo mismo, porque la agresividad, hay una parte que es innata y forma parte de nosotros. Entonces nos tenemos que arreglar todos nosotros con cierta parte de agresividad. Cuando le doy un puñetazo al cascarón para crecer, pues necesito cierta agresividad, cierta cuota. La violencia es diferente. Con la violencia hay una voluntariedad. Quiero hacer daño, quiero perjudicar. Hay una planificación, hay alevosía. Por lo tanto, no es lo mismo. También tendría que ver con la intensidad. Si hay un plus grande de agresividad, ya es violencia. Entonces tendríamos que pensar que la agresividad no siempre llega a desbordar en violencia. O sea, que la agresividad es algo más emocional y la violencia es más planificación. Exacto. Podríamos decir que la agresividad es un componente a nivel emocional, social y comportamental. Entonces, pues todo ello tiene que ver con nuestra personalidad y si no tiene una cuota grande de intensidad, no genera violencia. ¿Y qué componentes tiene la agresividad? Pues la agresividad, mira, si nos vamos a su etimología, a lo que la palabra quiere decir, tendría que ver en un principio, según el latín, con acometer y con ataques. Tendríamos que pensar que si no tenemos herramientas para tolerar que nos sentimos mal por algo, pues vamos a hacer una agresividad. En un principio, la agresividad tiene un carácter expansivo y también delimitador, es decir, es un hasta aquí hemos llegado, esto no puede ser. Por lo tanto, eso es lo que tendría que ver con los componentes de la agresividad. Bueno, si quieren opinar, si tienen alguna consulta para nuestro psicólogo Sergio García, pueden marcar el 900-137-137. A lo mejor ustedes tienen algún problema relacionado con la agresividad o la violencia o no saben manejarla y nos lo quieren contar. Marquen ese número gratuito y cuéntenoslo en directo y Sergio García responderá a sus cuestiones. Hablamos de la agresividad, de la violencia, pero ¿y la ira? Mira, podríamos pensar que la ira ya sí que es una emoción. Y esto tendría que ver con que es una hija pródiga la ira de la agresividad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que me cambia la expresión facial, el lenguaje corporal, me aumenta la frecuencia cardíaca y aparece en ese momento pues un resentimiento y una irritabilidad, que a eso ya le podemos llamar rabia, y tiene que ver rabia e ira, y tiene que ver con la agresividad. O sea, que es un estadio superior. Exacto. Ya a la agresividad. Exacto. Ya ahí podemos hablar de un estadio emocional. Curioso. Y la ira acarrea todo esto que acabas de decir, ¿no? O sea, incluso que nos cambia la cara. Exacto. Cuando uno tiene ira, hay un cambio comportamental, su cara, su emoción, su forma de pensar. ¿Y es prolongado en el tiempo o no? ¿La ira es prolongada en el tiempo o es algo momentáneo y en concreto? Habitualmente suelen ser crisis de ira o personas iracundas en una situación determinada. Igual. Entonces, de repente, se expande. Lo que decíamos antes es muy expansiva y se monta un gran conflicto. Después, poco a poco se va reduciendo. Por lo tanto, la ira pues va a ser una emoción que va a ser fugaz. Lo que pasa es que, a pesar de que sea fugaz, cuando viene esa crisis, pues es muy aparatosa, es muy florida. Claro. Pero bueno, yo creo que todos en algún momento hemos tenido algún ataque de ira, ¿no? Por supuesto. Es algo normal. Alguno puntual es algo no preocupante, vaya. Algo de romper cosas, por ejemplo. Sí. A mí me ha dado por romper platos. ¿Ah, ¿no? sí? Ah, pues a mí no, nunca. Mira, te recuerdo, y con esto ya hago el En pequeño casa de Amparo, paréntesis. no me lo digas. Amparo, ataque de ira, cogió mi Game Boy, Sí. la tiró al suelo y ahí terminó mi historia con la Game Con Boy. la Game Boy. Aquí, Fíjate. vamos, fue ira, pero... Pensé que ibas a decir, ahí acabó tu historia con Amparo, pero No. no. No, Con la Amparo, Game Boy. hombre, Amparo, no, no. por favor, que es mi madre. que es tu madre. Claro, es su madre. Que yo no lo sabía. Pero bueno, en cualquier caso, hombre, yo nunca he arrojado nada, he roto nada. A un puñetazo sí que he dado algo. Pero yo creo que es algo que todos tenemos que manifestar en algún momento, ¿no? Porque si no lo manifestamos, a lo mejor por dentro se nos reconcome y es peor.
Exacto, tenemos que manifestar la ira y tenemos que reconducirla. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de una forma civilizada. Es cierto que a todos nos ha pasado y muchas veces cuando venimos a la radio parecemos eruditos y que nunca nos ha pasado estas cosas, y no es verdad. Todos hemos roto en ocasiones algún plato, o hemos dado un portazo, por ejemplo, hemos dado una patada cuando no correspondía. Bueno, pero eso quiere decir una cosa puntual y que a todos nos puede pasar y que tiene que ver con que no tengo herramientas, o tiene que ver con que en ese momento me molesta mucho un tema o una persona, y entonces surge el conflicto. Ahora bien, si habitualmente respondo de una manera iracunda o de una manera colérica, lo que me está sucediendo es que en mi personalidad soy un intolerante. Hay cosas que no puedo aceptar, que no puedo asumir, y por lo tanto, pues ese orgullo, esa forma de no verlo, esa forma de no enfrentarme a ello, lo que genera es que me vuelva muy irascible y por lo tanto siempre responda de esta manera. Claro, una persona irascible, una persona iracunda que entra en cólera con facilidad, es una persona que al fin y al cabo genera cierto rechazo en el ambiente, ¿no? Entre los demás. Exacto. Una persona que tiene estos comportamientos y que no es una cosa puntual, sino que ya forma parte de su idiosincrasia, de su forma habitual, lo que va a generar es que el otro le mire con recelo. Por lo tanto, cuando uno no ha resuelto estos conflictos personales y cuando uno es un intolerante hacia los demás y hacia sí mismo, pues también genera un aislamiento. Hay como una especie de muro frente a lo que es su realidad social. ¿Y esto se contagia? Es decir, una persona agresiva ¿me puede generar a mí también agresividad como respuesta? Sí, te puede generar agresividad porque sí que hay un contagio. Es decir, y en ocasiones ellos lo han aprendido en casa, donde sus padres no se controlaban, o si en el trabajo tienes una persona que habitualmente da estas respuestas que son disfuncionales, pues uno también tiene cierta cuota de agresividad con la cual va a responder, y que uno dice, es que no me pasa con nadie, me pasa solamente con esta persona. O entre padres e hijos hay veces que dice, es que mi hijo me saca siempre lo peor de mí mismo. ¿Cómo puede ser? Entonces hay personas con las que tenemos más probabilidad a sacar esta parte de nosotros. Ya saben, si tienen alguna consulta relacionada con la ira, con la agresividad, con la violencia, si estas emociones no las pueden manejar fácilmente y nos lo quieren contar y tienen algún problema relacionado con esto, pueden marcar el 900-137-137. A lo mejor ustedes tienen un niño rabioso que tiene rabietas habitualmente, pues también nos lo pueden contar. Y al hilo de esto de los niños a los que les entra rabieta de una manera muy, muy sencilla y muy fácil, ¿esto puede conllevar que en el futuro este niño se convierta en un adulto con ira? Pues mira, como siempre todas las respuestas es depende, y es un sí y es un no. Si un niño tiene rabietas cuando es pequeño, podemos pensar que los padres están poniendo límites y que esa rabieta es de crecimiento. Mira, a partir de ahora te tienes que hacer el pis en el orinal y a partir de ahora tienes que utilizar la cuchara, y si no lo haces, pues tendrás una consecuencia, y el niño entra en rabieta, el padre le ha puesto límite y eso quiere decir que va a ser un adulto sano y que va a tener una autoestima alta. Ahora bien, si el niño entra en rabieta por cuestiones gratuitas, por cuestiones anodinas, por cuestiones que uno dice, ¿pero qué le pasa? Entonces sí, podemos decir que si no lo resuelve en el futuro, no lo resuelve de niño, después va a ser una persona que tenga ataques de ira porque no va a tener las herramientas personales para haber resuelto estas cosas. O sea, que esas pataletas, esos pataleos, esos gritos, esa locura que se organiza muchas veces en torno a los niños y que los padres en muchas ocasiones no saben cómo manejar, esto en el futuro, si no se gestiona de una manera apropiada, puede llevar a un adulto agresivo. Correcto. Tenemos que saber que en ese niño que ha suscitado toda esta serie de pataletas y de violencia de alguna manera y de chantajes emocionales, este chico necesita atención para poder gestionar esta emoción y para poder resolver de otra manera. Claro, porque yo lo digo si es una cuestión menor, porque yo lo he visto en el supermercado, el niño que se echa al suelo a llorar porque la madre no le compra los cereales de chocolate que quiere. Bueno, lo que pasa que
Ahí no sé si tendríamos que pensar que le ha puesto un límite adecuado, porque además también el supermercado los ha puesto delante de él, Claro, ¿no? sí. Porque sabes que cuando pasas por la caja ves las gominolas, ves las golosinas y ves esos cereales tan ricos que te los ponen justo delante. Entonces, ahí justo podríamos pensar que quizás la madre lo ha hecho de una manera para decirle, mira, no puede ser que los tires en casa. Entonces, frente a una rabieta, podemos pensar dos cosas: que los padres han puesto los límites correctamente o que, sin embargo, es una cuestión gratuita. En este caso, pues tendríamos que investigar ese caso en concreto. Es más, cuando uno no entiende por qué el chico ha entrado en rabieta, cuando uno puede decir, es que es un caprichoso, porque es que en este momento no corresponde. Mira, el otro día tenía un chaval en consulta que se le antojó el cartel de los helados de una tienda. Entonces no quería comprarse el helado, quería que sus padres le cogiesen el cartel. Uy, eso me suena a mí, a Nacho le gustan mucho esas cosas. En los carteles de en los carteles en general. Sí. Pero no coge rabietas. No coge rabietas. No lo sabemos. Con esto que quiero decir, que ya no era por el helado, era el cartel de los helados, que era imposible poder ofrecérselo, poder dárselo. Fijaos, ¿no? Cómo era un intolerante y había un capricho desmedido frente a esos colores que tenían los helados que le gustaban. Bueno, vamos con los oyentes que quieren hablar sobre este asunto, sobre la agresividad, las rabietas, la violencia, la ira. Vamos hasta Girona con José. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, José. Sí, mira, yo tengo muy mala leche. Cuando me enfado, me cuesta mucho mantener los nervios, ¿vale? Sí. Y sobre todo me enfado muchísimo con mi hijo, porque claro, es la persona que más me importa. ¿Y qué tipo de situaciones son las que generan esa agresividad, ese enfado? Genera que está un poquito metido en la María, y yo creo que tiene 23 años y todavía tiene la mente de un adolescente de 17. Ya. Y cuando sus trabajos no le duran, todas estas cosas, yo no soy una persona agresiva normalmente en la calle en ningún sitio, pero con mi hijo a veces sí que me pongo agresivo. ¿Y él cómo responde, José? De la misma manera. ¿Qué le podemos decir, Sergio, a José? Hay una dosis de exigencia, ¿no? O de sobreexigencia sobre su hijo. Hay veces que uno canaliza sus propias frustraciones y lo ve en la persona que más quiere, que en este caso es su hijo. Es como si usted, en lo que comentaba, pues ya tuviese una especie de guía o de camino frente a lo que le gustaría que él fuese. Cuando no se cumple eso, hay una sobreexigencia y es eso quizás lo que le irrita. No, yo no quiero que sea nada en especial. Simplemente quiero que sea una persona responsable, nada más. ¿Vale? No quiero que sea médico, ni abogado, ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Sin embargo, por ejemplo, si tiene un trabajo, que sepa cuidar ese trabajo, que sepa que las cosas cuestan dinero, porque está trabajando y llega a final de mes, en casa le damos de comer, de dormir, de todo, quizás fue mal criado, y llega a final de mes y no tiene ni un euro. Eso no decir ni un duro, porque ya tengo una edad, pero... ¿Me entiendes? Sí. Eso es interesante, porque en ocasiones, si yo he malcriado, ¿no? Lo que decíamos antes de los límites, que es interesante haber puesto límites desde el inicio, porque si no después llegan a la edad adulta y ahora de repente uno se siente también desbordado, por lo que es lógico lo que usted siente y piensa. Claro, bueno, pues por tanto, algún consejo para José para finalizar, que se lo tome todo con un poquito más de calma, que no se deje llevar por la ira en esos momentos, que racionalice. Exacto, tenemos que escuchar lo que dice el hijo y tenemos que asumir que es diferente a nosotros, y a partir de ahí es más fácil acompañarle, hacer un seguimiento sobre nuestro hijo sin juzgarle. Eso va a ser más fácil en la tarea de padres. Y cuando notemos que estamos entrando en ebullición, que estamos calentándonos de tal manera que estamos a punto de entrar en un ataque de ira, ¿qué podemos hacer? Mira, salgo de la habitación, dejo de hablar. Es mejor dar un poquito de agresividad, dar un portazo y decir me voy y ya no sigo. ¿Un me voy? Un me voy antes de continuar con la situación y decir cosas que no son buenas y ver en un estado de crisis delante de tu hijo, delante de un familiar. Es decir, es mejor cortar la situación, sea como sea. ¿Y por qué algunas personas son más coléricas o iracundas que otras? Nos decía José que él entra en ira, es iracundo con facilidad, pero ¿por qué unas sí y otras no?
Pues porque lo hemos aprendido y porque somos intolerantes frente a los demás. Si yo esto lo he aprendido en casa y es habitualmente la forma de relacionarme y la forma que más he observado y que más he visto, por lo tanto hay una impronta en mí y es mi forma de reaccionar más frecuente. Por otro lado, la intolerancia, si no me la he cuidado, si no he hecho el trabajo para hacer una forma más agradable, una forma más tolerante, pues entonces se va a dar de una manera mayor. ¿Y existen pruebas para medir esta característica? Mira, sí, tenemos un montón de test que en las consultas nos sirven. Yo quiero uno. ¿Quieres uno? A ver qué sale. Pero porque piensas Y que eres que lo colérica. hagan directo aquí. El próximo día os traigo un test. Venga. Bueno, aunque tenemos muchas pruebas que pueden determinar el grado de agresividad que uno puede tener, lo interesante es que la persona venga y que te cuente, pues lo que acaba de decir este oyente. Mira, a mí me sucede con mi hijo, y cuando uno escucha el suceso ya se da cuenta del grado de intensidad que tiene. Y a partir de ahí le da herramientas para que pueda solucionar, más que si es un 8 o es un 10. Pero el próximo día te preguntes. ¿Y son muy largos o son cortos los test? Los test son habitualmente de unos 10 minutos. Ah, vale, ves. son cortitos, sí, o sea que a Tere le da tiempo a hacerlo. Sí. O vemos aquí el resultado y lo divulgamos. Chan, chan. Sí. Mejorar la comunicación y cambiar el entorno, esto me imagino que funcionará, ¿no? Pues mejorar la comunicación siempre, porque cuando uno se comunica de una manera productiva es más fácil que ese muro caiga. En ocasiones el colérico lo que ha generado es una barrera y por lo tanto la comunicación ayuda a no sentirse solo, a sentirse en relación con el otro, más empatía, y eso disminuye los niveles de cólera. Pero cambiar nuestro entorno no siempre. Es decir, que hay una frase muy frecuente que es que cuando antes de que a uno le diagnostiquen un trastorno, tienes que averiguar si no estás rodeado de idiotas. Entonces, si estás rodeado de idiotas y cambias de entorno, entonces sí funciona. Pero habitualmente el problema lo llevamos dentro. Y si yo me mudo al extranjero, pues voy a seguir siendo un iracundo, porque era un problema de intolerancia mía con los demás. Por lo tanto, sería una cuestión a trabajar cada uno de nosotros para poder solucionarla. Nos queda poco tiempo, pero también hay tiempo, nunca mejor dicho, queda todavía un pequeño espacio para las llamadas 900, 137, 137, pero rápidamente. ¿Cuáles son los trucos que dais en vuestras consultas para resolver estos ataques de ira, Sergio? Mira, lo que hacemos es un entrenamiento en asertividad. ¿Esto qué quiere decir? Que en ocasiones el colérico le sucede que no dice las cosas a tiempo y se va cargando y luego sale todo de pronto, de golpe. Claro, pero eso se contradice con lo que hemos hablado hace un poquito, ¿no? Si pegas el portazo y te vas, te lo quedas dentro, ¿no? Lo que pasa Hombre, que si luego no lo comunicas o no lo discutes, a la próxima discusión que tengas, la reacción va a ser por Va a dos. aflorar, claro. Claro, lo que pasa es que yo lo decía sobre todo en relación a que estás con tu hijo y es mejor en ese momento que te va a dar la crisis cortar. Y contarlo a posteriori en Exacto, la consulta. Y contarlo a posteriori en la consulta. Pero habitualmente yo no entro en cólera si sé decir las cosas de una manera que no hago daño al otro y que no me quedo con nada dentro. Es decir, que lo sé decir de una manera que digo aquello que quiero decir sin herir a la otra persona. Eso sería la asertividad. Entonces, esto nunca nos han enseñado a hacerlo y por lo tanto, cuando uno aprende a hacerlo y no llega entonces no llega a la crisis. Por lo que tendríamos que pensar que todo esto hecho de una manera habitual lo que hace es que esa mochilita que tenemos cargada de piedras pues vaya disminuyendo y por lo tanto no llega al grado de intensidad de generar una crisis colérica. ¿Y cómo podemos hacer para prevenir estos estados anímicos y resolver estas situaciones antes de que lleguen? Pues mira, lo primero que tenemos que pensar es que es imprescindible la autotransformación y el conocimiento de cada uno de nosotros. Si yo me transformo, si yo soy una persona con unas herramientas que me posibilitan poder conversar, poder decir y que no me siento herido ni acomplejado por nada de lo que está sucediendo, no va a llegar la sangre al río, como se diría coloquialmente. Por otro lado, si la seguridad social se hiciese cargo de la asistencia psicológica, como sucede en Alemania, donde las personas pueden tener 2 años de psicoterapia gratuitas, pues entonces sería más fácil que cualquiera de nosotros pudiese decir, oye, que me está sucediendo esto y voy a acudir al especialista
para mejorarme a mí mismo y conocerme un poquito mejor. Y por otro lado, si la herramienta de la educación se pensase con una educación emocional desde los inicios, pues los chicos aprenderían a pensar y a saber que hay emociones diversas, a conocerlas y entonces a poder a través de ello comportarse mejor y sentirse bien con aquello que uno siente y piensa. En el caso de José nos contaba que él mostraba ira con su hijo, a su vez el hijo respondía de la misma forma, pero ¿y si es el hijo el que es iracundo y nosotros no lo somos? Pues me imagino que es complicado actuar. Cuando yo soy una figura referente para él y le estoy dando una señal de seguridad, pues él se va a calmar, porque frente a tu ira está mi asertividad, mi forma de decirte las cosas, y esa figura lo que hace es que la otra persona o bien se calme o bien sepa más adelante poder resolver de la forma en que está viendo al padre. Sergio García, el psicólogo del Canto del Grillo, gracias por todos estos consejos que nos aportas y te esperamos con más dentro de 15 días aquí en el Canto del Grillo. Claro que sí, Chema, Tere. Gracias, Sergio. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta luego.